cuando cumplí 8 años, una sombra entró en mi casa y nos mató a mí y a mi familia. Lo recuerdo vívidamente, cada detalle, cada ángulo, grabado y manchado en mi memoria. Me quedé muy quieta, con las rodillas contra el pecho y la mirada fija en mis hermanos. Lily y PJ parecían estar durmiendo, y casi podía creerlo. No miré a la sombra. Desde la comodidad de mis rodillas, esperé a que mi hermano levantara la cabeza. Pero su cuerpo estaba tan flácido, tan quieto, cada parte de él vacilante. La cabeza de mi hermana estaba acurrucada en su hombro, con gruesas gotas rojas corriendo por su rostro. Solo están durmiendo. Podía convencerme de que así era, siempre y cuando no mirara las salpicaduras escarlatas que manchaban el respaldo del sofá y se acumulaban a sus pies. ¡Bam! El cuerpo de mamá cayó al suelo. Me lancé hacia adelante y me tapé los oídos con las manos. ¡Bam! La cabeza de PJ se inclinó hacia adelante, con una sonrisa burlona aún congelada en sus labios. ¡Bam! Lily se inclinó suavemente hacia PJ, como si fuera a dormir. Antes de cerrar los ojos, mamá me dijo que corriera. No recuerdo cuánto tiempo permanecí bajo los restos destrozados de la mesa favorita de mamá. La sombra esperaba a que me moviera, a que hiciera ruido. Vi como unos pies con botas pisaban los cristales, cada vez más cerca, y poco a poco, la lucha o la huida comenzaron a apoderarse de mí. Al llegar a la mitad del salón, con las palmas de las manos resbaladizas por la sangre de mi madre, pensé que iba a sobrevivir. Unos dedos crueles se enredaron en mi pelo y me empujaron hasta ponerme de rodillas. Recuerdo las patas fantasma de una araña deslizándose por mi nuca cuando la sombra sin rostro arrastró el cañón de su pistola por mi espina dorsal. Date la vuelta. La sombra tenía voz. Cuando no me moví, el metal protuberante se clavó en mi cuello. Date la vuelta, chica. Lo hice, muy lentamente. Detrás de él, mis hermanos seguían sin moverse. Estaban dormidos. Lily seguía sonriendo, con sus rizos rubios rojizos manchados de rojo. Ya no podía ver la cara de PJ. ¡Bam! No sentí el disparo. No sentí nada. Al mirar hacia abajo, vi cómo se extendía lentamente un rojo que florecía como una flor. Me sentí como si me hubieran cortado las cuerdas. Caí al suelo, igual que mi madre. Mi cuerpo se sentía pesado y extraño. Paralizado. Recuerdo que era incapaz de gritar, incapaz de llorar, con un sabor salado a metal llenándome la boca. Era como si me faltara el aire. Al girarme hacia un lado, lo único que veía era la luz parpadeante de una vela. El aire era espeso, me costaba mucho respirar. Me giré sobre mi espalda, tratando de aspirar aire. La sombra dio un paso atrás, abrió la puerta principal y se desvaneció en la noche. No recuerdo el dolor, ni recuerdo morir. No podía respirar, no podía articular palabras. Me sentía caliente y pegajoso, tumbado en mi propia sangre. Creo que intenté moverme. Pero estaba muy cansada. No estoy seguro de cómo se siente la muerte, porque es como irse a dormir. Recuerdo mis últimas respiraciones temblorosas, una oscuridad arrulladora que comenzaba a envolverme. No sé por qué no tenía miedo. El olvido casi se sentía como sumergirse en profundidades tibias en un día de verano. El olvido no era doloroso, y había algo de inevitable y pacífico en él. Era una nada infinita, una nada hacia la que me sentía atraído. Pero antes de que pudiera envolverme en esa oscuridad, me escupió de vuelta. Lo siguiente que supe es que estaba en una habitación blanca, con un lento pitido que me arrancaba del sueño. Tenía un vago recuerdo de rosas extendiéndose por mi camisa, como flores de verano. Todo era blanco. Las paredes, el techo y mi ropa. Las sensaciones me invadieron en lentas oleadas. Agotamiento. Sentí cómo se apoderaba de mi cerebro, arrastrándome de vuelta a una montaña de almohadas cuando intenté levantarme. Mi tía May estaba sentada a mi lado en una silla de plástico, con sus cálidos dedos entrelazados con los míos. La tía May y mamá eran prácticamente gemelas, con el mismo pelo rojo y espeso y la misma piel pálida. Mamá llevaba el pelo recogido en una coleta informal, mientras que May prefería un moño estricto. Tuve que contener el impulso de soltar su mano. La tía May estaba dormida, con el regazo lleno de pañuelos usados. Había una enfermera revoloteando a mi alrededor, comprobando mis constantes vitales y pinchándome los brazos. Sentía los ojos pesados. Tuve que parpadear varias veces para mantenerme despierta.
Charlie. La voz de la enfermera era como el sonido de unas campanas de viento. Fingí no darme cuenta de su sonrisa forzada, de cómo estaba de pie con los brazos cruzados, mirándome como si fuera uno de los experimentos de mi primo. «¿Has tenido un accidente, cariño?», dijo la enfermera. Podía ver cómo le temblaban las manos. «Intenta descansar». «¿Vale?». Quería preguntarle dónde estaba mi familia, pero ya sabía la respuesta. Creo que ella también lo sabía. «¿Has muerto, Charlie?». La voz de la enfermera era inquietantemente fría. «Has estado muerta durante 13 minutos». Se acercó lentamente a mí, con los ojos cada vez más frenéticos, como si no pudiera entenderme, como si yo fuera un rompecabezas que no podía resolver y eso la estuviera volviendo loca. Lo veía en sus manos temblorosas, en sus labios temblorosos que intentaban sin éxito parecer estoicos. «De hecho, acabo de sacarte de la morgue, cariño». Abrí la bolsa para cadáveres que acababa de cerrar y le dije a tu tía que eras un milagro que yo no puedo entender. La enfermera parecía estar tratando de contener una risa, o tal vez un sollozo. «Charlotte, te declararon muerta a las 3:02 de la madrugada por una herida de bala en el pecho». Tras respirar lenta y profundamente, la enfermera intentó sonreír. «La bala atravesó el ventrículo derecho de tu corazón y dañó gravemente tu pulmón izquierdo, lo que te impidió respirar. Tu corazón se detuvo y, tras 4 intentos de reanimación, lo dimos por perdido». Algo viscoso se me subió por la garganta cuando ella empezó a dar vueltas por la habitación. «Yo hice todo el papeleo. Me llevó 2 minutos. Se firmó tu certificado de defunción y se llevó tu cuerpo al depósito para prepararlo para el transporte. Luego almorcé. Ensalada de atún con un batido de proteínas. No me gusta el sabor a chocolate». Ella negó con la cabeza. «En fin, cuando volví a verte, estabas despierta dentro de la bolsa para cadáveres». Su voz comenzaba a quebrarse. «Estabas, viva, y me pediste un refresco de manzana». La enfermera se acercó, pero mantuvo la distancia. Sentí que retrocedía, presa del pánico. «Bueno», dijo la enfermera con calma. «¿Cómo mierda sigues viva, Charlie?». Creo que me desmayé después de eso. Cuando volví a despertarme, con la cabeza mucho menos pesada, la enfermera ya no estaba. Poco a poco, mi mente confusa comenzó a recuperarse y a atar cabos. Tenía la boca seca, llena de algodón. De repente sentí una opresión, un pinchazo agudo y cruel en las muñecas. Algo afilado sobresalía de mi carne y, por mucho que tirara violentamente del brazo, estaba atascado. No me parecía normal poder respirar con tanta facilidad. En cuanto desperté supe que mi madre había muerto. Lily y PJ estaban muertos, y era como perderlos de nuevo. A medida que recuperaba la lucidez, encontré mi voz y un grito ahogado escapó de mis labios. «Quítamelo», susurré con un grito agudo. Tirando del gotero de mi muñeca, intenté arrancar la aguja de mi piel. «Quítamelo», grité, con la mirada fija en las pequeñas manchas de sangre que manchaban el punto de inserción. Podía verlo de nuevo. Tanta sangre. Mamá estaba acurrucada en el suelo, tumbada en un charco rojo que se extendía lentamente y no dejaba de crecer, empapando su alfombra de cuentas. Estaba por todas partes, resbaladiza en mi piel y seca en mis uñas. No podía limpiarla de mí. «¿Estás bien, Charlotte?». La voz de la tía May llegó desde mi derecha, devolviéndome a la realidad. El mundo comenzó a moverse de nuevo, comenzó a tener sentido de nuevo, cuando me acarició las mejillas y me dijo que respirara. Cuando abrí la boca para preguntarle dónde estaba mi familia, ella negó ligeramente con la cabeza y yo me tragué mis palabras. La tía May me dio un vaso de agua y me lo bebí de un trago. Me dijo que era un milagro. La tía May no dijo mucho, y cuando lo hizo, rompió a llorar. Tenía los ojos enrojecidos por el llanto, se aferraba a mí y me aseguraba con voz temblorosa que todo iba a salir bien. Me dijo que a partir de ahora viviría con ella, antes de abrazarme y marcharse a por café. Una vez que mi tía se fue, otra enfermera vino a pincharme la vía intravenosa. Intenté dormir, pero la incómoda tensión de la aguja clavada en mi piel y las estériles luces blancas en mis ojos lo hacían imposible. Esperé a que el dolor me alcanzara, ahogándome en un vacío olvido del que no podría salir. Pero no me sentía triste. No sentía ira. Quería saber por qué mi familia había muerto.
Quería saber por qué yo respiraba y ellos tenían la piel fría como el hielo, pudriéndose. La repentina imagen de gusanos trepando por la nariz de mi hermano me hizo sentarme de golpe, con el estómago revuelto. Busqué mi vaso de agua, pero estaba vacío. La sensación de vomitar me resultaba familiar, casi reconfortante. Mamá siempre estaba conmigo cuando estaba enferma, sujetándome el pelo y calmando mi histeria con murmullos tranquilizadores. Estaba frunciendo el ceño ante el cubo de basura junto a la puerta, con mi cerebro confuso tratando de averiguar si sería capaz de llegar a tiempo, cuando una pequeña voz llegó desde la puerta, sobresaltándome. No quiero que vengas a vivir con nosotros. Mi primo se asomaba por la puerta, escondido detrás de una mata de rizos castaños oscuros. Jude era el único moreno de nuestra familia. El resto éramos pelirrojos. No estaba segura de por qué iba vestido como un fantasma, envuelto en una capa blanca que le quedaba demasiado grande. Jude era un niño raro. Su madre, mi tía, había heredado la casa familiar, por lo que, en su mente, eso lo hacía superior. Jude dejaba claro que no le gustaban sus primos, negándose a dejarnos jugar con él y prohibiéndonos asistir a las reuniones familiares. Cuando los adultos bebían cócteles y perdían la conciencia, Jude nos daba órdenes. Las veces que jugábamos con él, nuestro primo nos enseñaba su colección de arañas o el cerebro de mapache que guardaba en un frasco. PJ estaba convencido de que nuestro primo pequeño era un asesino en serie. Varios meses antes, nos había enseñado alegremente el animal atropellado en la carretera con el que había estado cultivando bacterias debajo de su cama. Los experimentos de Jude eran preocupantes. Le metió setas en las orejas a mi hermano mientras dormía para, y cito textualmente, recrear The Last of Us. Cuando Lily tuvo una hemorragia nasal durante la cena de Acción de Gracias, Jude recogió todos sus pañuelos ensangrentados y se negó a decirnos dónde los había puesto y qué había hecho con ellos. 2 meses después, los encontré debajo de un nido de arañas. Jude estaba tratando de adaptar a las arañas para que pudieran alimentarse de sangre humana. Me sorprendió que mi primo no hubiera exigido inmediatamente ver los cadáveres de mis hermanos para realizarles una autopsia. Jude entró en la habitación, arrastrando los pies. Siento lo de Lily, PJ y la tía Ivy, murmuró, mirando fijamente las baldosas del suelo. Mi primo no hizo ningún gesto de ofrecer verdadera simpatía, sino que se dirigió al suelo. Pero no quiero que vengas a vivir con nosotros. Jude levantó la cabeza y me miró fijamente a los ojos. No me gustas, Charlie. Quiero que te mantengas alejado. Antes de que pudiera responder, dio un paso atrás como si tuviera una enfermedad. Deberías estar muerto, refunfuñó Jude. Me miró con el ceño fruncido, equivocándose a propósito con mi edad, como de costumbre, antes de salir corriendo. Feliz 68 cumpleaños. Yo era 6 meses mayor que él. A los ojos de Jude, yo estaba listo para jubilarme. Sin embargo, mi primo tenía razón. Estaba completamente muerto y, de alguna manera, estaba vivo. Lo cual estaba mal. Al crecer, me di cuenta de que la muerte estaba intentando corregir su error de forma no tan sutil. Empezó con cosas pequeñas. Me atragantaba con cosas con las que no debía atragantarme. Patatas fritas. Caramelos. Helado. La tía May tuvo que hacerme la maniobra de Heimlich cuando me atraganté con un trozo de pollo. Pensé que solo había tenido muy mala suerte, pero luego me encerré en un congelador que no tenía cerradura y casi me ahogo en la piscina municipal, al quedar atrapado el pie en una red suelta. En la feria de verano, Jude me convenció para que probara a pescar manzanas con la boca, pero mi cabeza se quedó atascada bajo el agua. Empezó a tener sentido. Se suponía que debía morir con mi familia esa noche, y la muerte venía a por mí. La muerte empezó a ser más inteligente y cambió de táctica. En lugar de utilizar objetos cotidianos para intentar matarme, envió refuerzos. Cumplí 12 años y mi tía me organizó una gran fiesta a la que invitó a todos mis compañeros de clase. La tía May era muy rica. Mamá nunca me lo explicó, pero nuestros abuelos le dejaron todo a May. La casa era como un palacio, un laberinto de pisos que aún no había explorado y 2 piscinas. Estaba en la cocina cortándome un trozo de tarta cuando, de repente, un niño muerto se abalanzó sobre mí con uno de los cuchillos de cocina favoritos de mi tía. Un chico muerto al que reconocí inmediatamente. Ben Oliver. Varios años antes, había desaparecido del jardín de sus padres. La ciudad puso en marcha una investigación exhaustiva,
pero solo encontraron su cuerpo en una zanja una semana después. Así que la muerte había enviado a un soldado raso. Oculto bajo una sudadera con capucha, Ren parecía mayor, como si hubiera crecido conmigo. Pero había una sorprendente vacuidad en su expresión que me dejó sin aliento y me paralizó en el sitio. La muerte de Ren se anunció como un accidente, aunque sus heridas sugerían lo contrario. Sangre seca manchaba su sien derecha y tenía un agujero cavernoso en el pecho. Su ropa estaba manchada de rojo brillante, pegada a él en montículos pegajosos. Los ojos del chico eran salvajes, feroces, como los de un animal. Tenía el pelo más largo, un desastre de rizos rojizos enmarañados en la frente. Sus labios se curvaron en una risa demente. Recuerdo haber dado un paso atrás lentamente, con la mirada clavada en el cuchillo. Los dedos de Ren se aferraban al mango como si supiera exactamente cómo usarlo, cómo clavarlo en mi corazón y matarme para siempre. Se movía como un depredador, sin conciencia ni reconocimiento de sí mismo, solo impulsado por el deseo de matarme. El chico muerto se enorgullecía de sus pasos lentos e intimidantes, empujándome contra la pared y arrastrando la hoja del cuchillo por la curva de mi garganta. Sus ojos me confundían, retorciéndose con un odio artificial, programado en él como soldado oficial de la muerte. No hablaba, solo sonreía, deleitándose con mi miedo. Notaba que le emocionaba ver mis manos temblorosas, mi respiración entrecortada e incontrolable. Apreté los ojos con fuerza y esperé a morir por fin. Esperé el dolor y volver a perder el aliento. Pero la muerte jugaba conmigo. Cuando abrí los ojos, el chico muerto había desaparecido y yo estaba de rodillas, gritando. Ren Oliver está intentando matarme, logré susurrar. Mi tía se arrodilló frente a mí, con expresión angustiada. Cariño, me dijo en voz baja, apretándome las manos. La tía May intentaba parecer tranquila por mi bien, pero yo sabía que estaba asustada, con sus ojos frenéticos buscando los míos. Ren Oliver está muerto. Los niños que me rodeaban empezaron a reírse y a susurrar entre ellos. Por el rabillo del ojo, vi a mi primo apoyado contra la puerta, poniendo los ojos en blanco. Cuando mi tía estaba llevando a los niños de vuelta a la piscina, Jude se agachó frente a mí. Desde que empecé a vivir con él, se había asegurado de mantener la distancia. Esta vez, sin embargo, Jude se inclinó incómodamente cerca de mí, con un brillo en los ojos que nunca había visto antes. Inclinando la cabeza, se balanceó hacia adelante y hacia atrás sobre los talones, pinchándome en la frente. Si vuelves a ver al chico muerto, ¿me lo dirás? Sus labios se curvaron en una sonrisa. Lo vi, dije entre dientes. No miento. Jude se encogió de hombros. Nunca he dicho que no lo hayas visto. Bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Quiero saber cuándo lo vuelvas a ver. ¿Por qué? Sus labios esbozaron una sonrisa burlona. Para poder atraparlo. Mi primo se acercó, y su aliento me hizo cosquillas en la mejilla. Veo gente muerta. Después de ese incidente, la muerte me dejó en paz durante un tiempo. Tenía 15 años y estaba paseando por el bosque con un amigo, atrapando luciérnagas en campanas de cristal. La tía May tenía la suerte de vivir muy cerca del bosque, cuya entrada estaba justo detrás de su casa. Cuando éramos pequeños, PJ nos arrastraba a Lily y a mí por el sendero para escapar de los extraños experimentos de Jude. Decidí invitar a Gem Littlewood a dar un paseo veraniego. Gem era guapo, pero de una forma un poco torpe. Era muy patoso y vestía como si hubiera salido de una película de John Hughes. Caminamos hasta el final del río e hicimos un picnic, viendo la puesta de sol en el horizonte. Tenía sentimientos encontrados hacia este chico. Gem estaba obsesionado con las luciérnagas. Aunque parecía más interesado en fotografiarlas que en mí. El chico no podía quedarse quieto, saltaba de alegría al ver las pequeñas motas de luz que bailaban en el aire. Solo voy a hacer fotos, exclamó Gem con una sonrisa, levantando su cámara. Tuve que contener las ganas de decirle. ¿No tienes suficientes fotos? Asentí con la cabeza y él se dio la vuelta y echó a correr por el sendero. Pero sus pasos se detuvieron de repente. Al principio, pensé que estaba haciendo fotos con una Polaroid. Sin embargo, cuando me acerqué, parpadeando en la inquietante oscuridad, vi algo. Me agaché y recogí una campana de cristal de la que aún salían luciérnagas. Más adelante en el sendero, Gem yacía desplomado en el suelo, con su cámara destrozada a su lado y sangre brotándole en gruesos hilos por la sien. Ahí estaba.
Apoyado contra un árbol, con los brazos cruzados, estaba el niño fantasma. Ren Oliver había crecido conmigo. Ahora era un adolescente, pero su rostro se había transformado en algo completamente diferente, más parecido a un monstruo, con las orejas ligeramente puntiagudas, los dientes demasiado afilados y los ojos encendidos. Ren ya no parecía un niño fantasma. La muerte lo había vestido con grilletes de hiedra, una corona de cristal y hueso le cubría la cabeza, enredada en sus rizos. La muerte lo estaba torturando. El cuerpo de Ren era su lienzo, y cada vez que yo escapaba, él era castigado, pintando sus fracasos sobre su piel marcada. Debería haber corrido para salvar mi vida, pero estaba hipnotizada por cada símbolo cruelmente tallado en su cuello. El chico inclinó lentamente la cabeza, como si no pudiera creer que yo estuviera delante de él. Su lenta sonrisa me pilló desprevenida. Recordé cómo correr, tropezando con mis propios pies. Pero no podía moverme. El odio ardiente con el que la muerte lo había llenado era más fuerte, vaciándolo por completo. Logré dar 2 pasos temblorosos antes de sentirlo, una fuerza sobrenatural que se enroscaba alrededor de mi columna vertebral. Esta vez, no dudó. Vi cómo se movía su boca, una sola curva de su labio superior arrancó mi cuerpo de mi control y me estrelló contra un árbol. Había algo alrededor de mi garganta, ahogando el aire de mis pulmones, una espesa niebla se extendía sobre mis ojos. Siguiendo el movimiento de su boca formando letras silenciosas, sentí que mis pies se separaban lentamente del suelo y mis piernas quedaban colgando. Estaba flotando. Suspensa en el aire, suspendida por sus palabras. A través de mis ojos entrecerrados, vi el destello de una hoja en su puño, pero no podía moverme, no podía gritar. Me estaba ahogando, sangrando, extendiéndose como una telaraña y expandiéndose en mi cerebro sin mover un músculo. En cambio, el niño fantasma permanecía en silencio, pasando el pulgar por los dientes de su cuchillo mientras me destrozaba los pulmones. Era como asfixiarme, hundirme en ese pacífico olvido que conocí a los 8 años. Esta vez, sin embargo, la oscuridad estaba hambrienta. ¿Charlie? Mis ojos encontraron la luz del día y un grito salió de mi boca. Charlie, se ha pasado la hora del toque de queda. Ren se estremeció y su expresión estoica se desmoronó. Los labios del chico muerto se movieron de nuevo, esta vez para pronunciar una maldición. Joder. Charlotte. Ren retrocedió tambaleándose, abrió mucho los ojos y soltó el sofocante abrazo en el que me tenía. Giró la cabeza bruscamente en dirección a mi tía. Charlie, respóndeme ahora mismo. Charlie, respóndeme ahora mismo. Dudó, girando sus pies descalzos en la tierra como si estuviera considerando acabar conmigo. Ren me estudió con ojos perezosos, chupándose el labio inferior. Cuando los pasos de mi tía se hicieron más fuertes, con las ramas crujiendo bajo sus zapatos, algo se contorsionó en el rostro del chico. Miedo. Supuse que el chico no esperaba que otros humanos se entrometieran. Ren se cayó, arrastrándose con las manos y las rodillas, antes de ponerse en pie de un salto. Cuando se dio la vuelta y echó a correr, me soltó, y yo me deslicé al suelo, intentando sin éxito recuperar el aliento. Apenas sentí el impacto, solo un dolor sordo y punzante. Podía oír los pasos del niño fantasma, su respiración entrecortada y temblorosa mientras echaba a correr. Bajo un sol poniente, vi cómo su sombra danzante desaparecía entre los árboles. Supuse que la misión había fracasado. Cuando recuperé la conciencia, la tía May estaba revisando a Gem, ayudándole a sentarse. ¿Dónde se ha metido?, logré decir, escudriñando la oscuridad en busca de Ren. Está bien, solo tiene una conmoción cerebral. Susurró May, mientras marcaba el 911. Mi tía le puso una venda a Gem en la herida, ignorando los gemidos del chico. Quédate quieta. Le susurró, alisándole la tirita. ¿Qué ha pasado, Charlotte? Ella me empujó. Se quejó Gem, alejándose de mí. Cuando mi tía le dijo que se calmara, se enderezó y se apoyó contra el árbol. Esa zorra psicópata intentó matarme, joder. Cuando mi tía me miró, negué con la cabeza. Fue Ren Oliver, dije entre dientes, al borde de la histeria. Me di cuenta de que no me creía, pero no pude evitarlo. Me toqué la garganta, buscando las marcas donde sus dedos fantasmales se habían enroscado alrededor de mi cuello, apretándome los pulmones hasta dejarme sin aliento. Pero no había nada. Sentí que mi mente empezaba a desmoronarse.
Asentí con la cabeza a mi descontento compañero de clase, tratando de esquivar las preguntas de mi tía. ¡Ay, ay, ay, que eso duele! Noqueó a Gem, logré decir. Luego intentó matarme. Gem me sorprendió con una burla. ¿De verdad estás culpando a un chico muerto de tu crisis psicótica? La tía May frunció los labios, indicándole a Gem que se callara. Sin embargo, a juzgar por su expresión, estaba de acuerdo con el chico. May esbozó una sonrisa forzada, aunque no le llegó a los ojos. De acuerdo. ¿Puedes describirme al chico, Charlotte? Llevaba una corona, dije, y parecía de mi edad. La tía May ladeó la cabeza y vi verdadera preocupación en su rostro, como si estuviera tratando de no asustarse. Gem resopló. Perdona, ¿llevaba una corona? Sí, y insistí, cada vez más frustrada. Intenté levantarme de un salto, pero mi tía me volvió a sentar con suavidad. Sé que suena descabellado, pero la muerte ha enviado a Ren Oliver para matarme, igual que a mi familia. También intentó matarme cuando tenía 12 años. Gem soltó una risa amarga. Tu sobrina está completamente loca. Los ojos de la tía May se oscurecieron. Me agarró por los hombros, clavándome las uñas en la piel. Charlie, quiero que me escuches, ¿de acuerdo? Cuando mis ojos se posaron en el cielo, que se oscurecía rápidamente, mi tía me obligó a mirarla. Charlotte. Estaba tan asustada como yo, con la voz temblorosa. Ren Oliver está muerto, dijo mi tía con firmeza, sacudiéndome. Pero ni siquiera entonces la miré. Intentaba encontrar sus ojos encendidos iluminando la oscuridad. Ren murió a los 8 años en un terrible accidente, y no puedes seguir usándolo como excusa para tu trauma mental. Había algo en su expresión que intentaba comprender. Cuando me arriesgué a mirar a Gem, el chico me miraba aturdido, como si realmente estuviera loca. La tía May apoyó la cara en mi hombro y pude sentir sus lágrimas empapando mi camisa. Intentaba mantener la compostura, intentaba comprender. Charlie, sé que perdiste a tu familia, susurró. Pero tú y Ren Oliver no son iguales. Tú sobreviviste y él no. Su voz se quebró. Tienes que aceptarlo, ¿de acuerdo? Como no respondí, me pellizcó la barbilla, obligándome a mirarla. Charlotte. La voz de la tía May se volvió fría. Lo ignoré cuando eras una niña, pero si sigues utilizando a este pobre chico como mecanismo de defensa, no tendré más remedio que enviarte a un especialista. Cuando los paramédicos se llevaron a Gem, la tía May me cogió de la mano y me apretó los dedos con fuerza. Capté su mirada escaneando los árboles que nos rodeaban, sumergiéndose en un olvido retorcido. Cada pequeño ruido la hacía girarse. Estaba buscando algo. Voy a buscar ayuda, dijo la tía May en un murmullo cuando volvimos a la casa. Jude estaba sentado en la encimera de la cocina, balanceando las piernas. Podía sentir su mirada penetrante quemándome la nuca. La tía May puso una taza de chocolate caliente sobre la mesa. No más cuentos de hadas. Cuando cumplí los 18 años, ya había mordido a 3 terapeutas. Se negaban a creer que la muerte venía a reclamar mi alma y que estaba utilizando a un chico muerto para hacer su trabajo sucio. Para mi 16º cumpleaños, me preparé para encontrarme cara a cara con el fantasma de Ren Oliver. Ni siquiera estaba en la ciudad, me alojaba en casa de una amiga. Pero los chicos muertos, y especialmente los chicos muertos convertidos en soldados personales de la muerte, podían materializarse en cualquier lugar. Cerré todas las puertas de la casa con llave y tapé la ventana de mi amigo con cinta adhesiva. No pasó nada. En mi 17º cumpleaños, estaba enferma en cama con gastritis. El niño fantasma seguía sin aparecer. La muerte parecía haberme dejado finalmente en paz. El día que cumplí 18 años, estaba metiendo libros en mi taquilla cuando mi primo apareció de la nada, con su habitual ceño fruncido. Tras un inesperado estirón y perder 1 tonelada de grasa infantil, mi primo había escalado en la jerarquía del instituto, cambiando sus extraños experimentos por una chaqueta universitaria y experimentando con su sexualidad. Los dos habíamos llegado a una tregua tácita. Yo no le conté nada a sus populares amigos sobre su colección de arañas y él toleró mi existencia hasta que me fui a la universidad. Tu fiesta sorpresa se cancela. Jude se apoyó en mi taquilla y se pasó la mano por el espeso cabello oscuro que asomaba bajo la gorra de béisbol. Jude nunca lo admitió,
pero sin duda le avergonzaba ser el bicho raro. Mis hermanos pueden estar muertos, pero seguían siendo pelirrojos. Le quité la gorra con una sonrisa y se la tiré a la cara. Claro que sí. Los ojos de mi primo se abrieron como platos. Perdió su astuta bravuconería y se apresuró a coger la gorra. Oye. Según mi primo, mi fiesta se cancelaba inesperadamente todos los años. No sabía si era por su extraño complejo de superioridad o simplemente por envidia, pero se estaba volviendo agotador. Jude me siguió por el pasillo, igualando mi paso. ¿Puedes no venir a casa esta noche? Aceleré el paso. Solo es una fiesta. Voy a invitar a unos amigos y no nos acercaremos a tu habitación. No, quiero decir. Jude se colocó delante de mí. Por primera vez en mucho tiempo, no intentaba ocultar su desdén hacia mí. Sus ojos oscuros me inmovilizaron por un momento, y el mundo a nuestro alrededor se detuvo. El sonido se desvaneció y lo único que oía era su respiración lenta. Había algo allí, un tic inexplicable en sus ojos y labios, que me retorció las entrañas. Jude se acercó más, con los labios curvados. Me empujó hacia atrás, perdiendo su fachada. No te acerques a la casa esta noche, dijo, y su voz, su tono, fue suficiente para hacerme sentir un escalofrío recorriendo mi espalda. Jude siempre se había escondido detrás de un muro de 3 metros en su mente. Era desconcertante ver que algo en él finalmente comenzaba a resquebrajarse. Joder, pensé. Este chico tenía serios problemas con su madre. Parpadeé y el mundo volvió a la normalidad, con los niños empujándonos para pasar. Jude pareció recuperarse y volver a ponerse la máscara. Voy a tener amigos en casa, dijo poniendo los ojos en blanco. Tu presencia arruinará el ambiente. ¿Es mi cumpleaños? Él se lamentó, echando la cabeza hacia atrás. Sí, lo sé. Pero... creo que puedes soportar que no seas el centro de atención por una noche, Jude. ¿Ren Oliver también estará allí? Gritó Hem Littlewood. Jude no respondió durante un momento, frunciendo los labios. Cierra la puta boca. Le espetó a Hem, que inmediatamente se echó atrás. Esta vez, con público, Jude esbozó una sonrisa digna de un premio. Está bien. Sus labios se curvaron en una sonrisa que sabía que odiaba. Mi primo me agarró del hombro con tanta fuerza que me dolió. Noté cómo sus dedos pellizcaban la tela de mi chaqueta. Como quieras. Jude retrocedió haciendo un saludo con 2 dedos. Feliz 78 cumpleaños. En cierto sentido, ojalá hubiera escuchado a mi primo. Mi fiesta fue un éxito, más o menos. Éramos 4, teníamos una caja de cervezas y no había ni rastro de mi primo. Estaba ligeramente achispado, sentado en el borde de la piscina, con las piernas colgando en el agua, cuando mi amigo pidió más cervezas. También tenía ganas de comer tarta, así que entré tambaleándome en busca de ella. La casa estaba a oscuras, iluminada por la deslumbrante luz azul de las luces de la piscina que se reflejaban a través de las ventanas. La tía May estaba en su despacho, en la planta baja, y Jude se estaba colocando en su habitación. En mi estado de embriaguez, me sorprendí a mí misma maravillándome de la casa de mi tía y de lo mucho que me quedaba por explorar. Por ejemplo, en el vestíbulo, más allá de la escalera de caracol que había mandado hacer a medida, había un ascensor que nunca me había llamado la atención. Había una chica de mi edad de pie en la escalera. Estaba paralizada en mitad de la carrera, vestida con vaqueros raídos y una camiseta. Todo en ella destacaba, lo que me hizo detenerme y recobrar la sobriedad. La chica me recordaba a mi hermana, o al menos a cómo habría sido mi hermana si hubiera crecido. No estaba segura de si estaba borracha o alucinando. Su corona de flores era bonita. A Lily le habían salido alas. Me acercaba lentamente a ella cuando de repente se oyó un estruendo en la cocina. El estruendo de algo rompiéndose en el suelo. Al girarme, me sentí atraído por una cálida luz dorada. Lo primero que vi fue la puerta del frigorífico abierta y a alguien, no, algo, hurgando en su interior. Pegado al sitio, observé aturdido cómo cogía la leche, se la bebía de un trago, luego los refrescos, abriendo cada lata y sorbiéndolos hasta dejarlos secos, antes de hincar los dedos en mi tarta de cumpleaños. Pero yo no estaba mirando la comida derramada que se extendía por el suelo. En cambio,
mi mirada se posó en una corona de cuernos, huesos humanos y animales entrelazados con flores muertas y restos humanos, pegada a una cabeza de rizos castaños enmarañados que me resultaban familiares. Había algo que sobresalía de la carne magullada y golpeada, dos hendiduras gemelas que atravesaban una camisa rasgada y que parecían alas de cristal aún sin formar, lo que me recordó a una mariposa. Alas. Pero no las alas con las que soñaba de niño. Estas cosas eran montículos antinaturales que tenían y no tenían sentido en un niño humano. Podía ver el trauma de cómo le cortaban la carne, cosas monstruosas y amenazadoras que sobresalían de lo que quedaba de una columna vertebral humana. Humano, y sin embargo no podía llamar humano a su rostro bellamente grotesco. Ren Oliver había crecido conmigo y ahora era un adulto. 18 años. Su ropa me confundía, una sola camisa blanca y pantalones cortos. Los pies de Ren estaban descalzos, magullados y llenos de moretones, y la sangre manchaba las baldosas de mi tía. Ángel. La muerte había convertido a su soldado raso, y a mi futuro asesino, en un ángel. Pero no había nada angelical en el chico muerto, su cuerpo y su mente esculpidos y moldeados a imagen y semejanza de la muerte. El chico ya no se parecía a un humano, ojos salvajes y una sonrisa maníaca, atragantándose con trozos de tarta. Su rostro se había contorsionado hasta convertirse en un monstruo, rechinaba los dientes y tenía puntas afiladas en las orejas, un tono enfermizo en la piel desnutrida. Y fue entonces cuando me di cuenta, viéndolo atiborrarse de comida. Algo viscoso se me subió por la garganta. El niño no se movió. Ni siquiera creo que se hubiera dado cuenta de mi presencia, atiborrándose de todo lo que podía conseguir. Pollo, tocino crudo, sobras de ensalada. Cuando pasó a los cupcakes, lamiéndose el glaseado de los dedos, vislumbré unas marcas en sus brazos, un lenguaje que no entendía, grabado en su piel. Tenía las muñecas encadenadas, atadas con hierro y enredaderas entrelazadas, hierro incrustado en su piel, enredaderas, flores y hiedra enredadas en sus huesos, contaminando su sangre. Poco a poco, mis ojos encontraron heridas de puñal que le abrían el torso. Carne viva, donde su piel había sido quemada, derretida y luego fusionada, desgarrada y recomponida una y otra vez. Encontré su corazón, la cavidad abierta en su pecho donde debería estar. Y allí estaba. Marcado, tallado y marcado con un símbolo parecido a una X, Ren Oliver no estaba muerto. Pero, al igual que yo, debería haberlo estado. Recuerdo haber dicho su nombre, con la voz ligeramente arrastrada. No había bebido tanto, pero apenas podía articular palabras, me daba vueltas la cabeza. Ren giró bruscamente el cuello hacia mí, entrecerrando los ojos con un resentimiento que no podía comprender, un odio que parecía controlarlo como a un títere. Inclinando lentamente la cabeza, los labios del chico se esbozaron en una sonrisa, con los ojos llenos de locura. Contaminados por ella. Pude ver dónde le habían cosido los labios y luego se los habían desgarrado. Hola. Levantó la mano en un saludo torpe. Cuando uno de mis amigos entró tambaleándose en la cocina, Ren reaccionó por impulso. Cogió un cuchillo de la encimera y lo lanzó como un dardo, atravesándole la garganta al chico. Algo se rompió dentro de mi mente. Ignorando a mi amigo que se desangraba, Ren tropezó consigo mismo, abandonando su festín. Dio un solo paso hacia mí, empujándome contra la pared, acercándose tanto que pude sentir su aliento real rozando mis mejillas. Al igual que cuando era niño, pasó los dientes de su cuchillo por mi garganta. No esperaba que se echara a reír, temblando de histeria. Sus ojos estaban desorbitados, salvajes y extraños, casi eufóricos. Con lo que solo pude reconocer como alivio. Van. Apenas me di cuenta del disparo. La bala le atravesó la cabeza y el chico alado cayó al suelo. Muerto. Vi la sangre brotando a su alrededor en un halo antes de que el charco de sangre se detuviera y se filtrara de nuevo dentro de su cabeza. Como rebobinar un video. Ren estaba muerto, y luego estaba vivo. El cuerpo de Ren se contorsionó y su pecho se hinchó. Su jadeo por aire era doloroso, estrangulado, con los ojos muy abiertos. Aterrorizado. Jodida idiota. La voz de Jude me hizo girarme. Mi primo estaba allí con la misma túnica que llevaba de niño. El mundo se desequilibró y caí de rodillas, luego sobre mi estómago. Me hundí en el suelo, con los pensamientos dando vueltas. El murmullo de Jude me siguió, arrastrándose en la oscuridad. Te dije que no volvieras a casa. No recuerdo cuánto tiempo estuve inconsciente. Cuando desperté,
Llevaba un vestido de noche, un vestido que había sido de mi madre. Mi visión se aclaró y me encontré sentada en una habitación desconocida que parecía una piscina abandonada. La piscina estaba vacía, con el fondo manchado de un color escarlata. Había símbolos tallados en cada azulejo. Como un juego. Siéntate derecha, Charlotte. Estaba sentada en un banquete. Jude estaba frente a mí, bebiendo vino. Me miró durante medio segundo antes de apartar la vista. Al otro extremo de la mesa estaba sentada mi tía May. Besando el borde de su copa, su sonrisa era torcida. He esperado tanto tiempo para darte tus regalos de cumpleaños, Charlotte. Tus recuerdos deberían volver pronto. Mamá. Murmuró Jude, escondiéndose detrás de su vaso. Cálmate. Estás haciendo el ridículo. Ignorando a mi primo, May golpeó su copa con un tenedor y entraron mis regalos de cumpleaños. No, arrastrados. Por el pelo. Ren Oliver, el chico muerto, era en realidad prisionero de mi tía. Detrás de él estaba la chica que se parecía tanto a Lily. Creo que por eso mi tía la eligió. La tía May carraspeó. Durante mucho tiempo, nuestra familia ha convivido con las criaturas que habitan en el bosque en el que jugabas. A cambio de mantener la seguridad de este pueblo, solo piden pequeños favores. Los niños rebeldes que desaparecen en el bosque son un pago suficiente. Charlie, tú y tus hermanos no compartís nuestra herencia. Tu madre nunca quiso tener hijos feéricos. Quería que fuerais humanos. La sonrisa de la tía May se desvaneció. Después de perder a mi hermana, a mi sobrina y a mi sobrino, hice un trato para darle a mi última sobrina superviviente 100 años de vida. Sus palabras eran ruido de fondo, mi mirada clavada en mis regalos de cumpleaños. Ya no podía llamarlos humanos. No podía llamar humano a Ren, cuando su rostro era tan bellamente grotesco, dolorosamente hipnotizante. Las cosas monstruosas que sobresalían de 2 hendiduras gemelas en su espalda se suponía que eran alas, excepto que parecían incorrectas, sobresaliendo cruelmente de su columna vertebral expuesta. Bajo la influencia del alcohol, la chica me hizo sonreír. Sus alas, para mí, parecían las de una hada de verdad. En realidad, estaban desgarradas y destrozadas, más grandes que la propia chica. Cuando cayó boca abajo, la arrastraron de nuevo hasta ponerla de pie, con las rodillas dobladas por el peso. Su tiara de flores y huesos me pareció bonita cuando la vi en las escaleras. Ahora, sin embargo, podía ver el blanco nacarado del cráneo de un niño humano forzado sobre su cabeza, flores muertas ensartadas en cuencas oculares cavernosas y abiertas. Los dos fueron empujados violentamente a la piscina vacía. Jude. Por favor, haz una demostración, cariño. Jude se puso de pie, sacó una pistola y apuntó a la niña alada. ¡Bam! El cuerpo de la niña cayó sobre las baldosas, y su sangre se extendió por el blanco manchado. Ahora bien, por supuesto, nuestro rey no te concedió la vida gratis. Continuó May. El rey exigió una deuda, así como 2 herederos que se unieran a él en su corte una vez que completaras tus 100 años. Sus labios esbozaron una sonrisa. El rey es inteligente. Si no se puede robar a un niño del mundo humano, se le puede crear, moldear y dar forma a partir de su forma humana, despojándole de su humanidad a través del sufrimiento, dejando un caparazón vacío en su lugar. Hablaba con tanta naturalidad, ignorando los gemidos de Ren. La transformación lleva tiempo. 100 años para dar a luz a un heredero fa de sangre pura, que perderá sus recuerdos humanos, en preparación para unirse a su nueva familia. Jude disparó a Ren en el pecho, con los ojos vacíos. Esta vez, dejó caer su arma y utilizó los dedos en su lugar. Van. Dijo con tono inexpresivo. Luego, en el cuello. Vi cómo Ren volvía a la vida y luego moría. Una y otra vez. Creo que en algún momento gritó y lloró. Pero ahora no. Era su marioneta en exhibición, bailando para su entretenimiento. Sus ojos entrecerrados, sumidos en el olvido, encontraron los míos, y comprendí su odio. Antes de que le dispararan de nuevo. Apuñalado. Marcado y quemado, y destrozado. En algún momento, les grité que pararan. No podía respirar, me tapé los oídos con las manos y les supliqué. La tía May no me escuchó y ordenó que me ataran las manos.
El rey exigía 2 sacrificios humanos que sufrieran en tu lugar. Durante 100 años. La sonrisa de la tía May se volvió triste de repente y levantó su copa para brindar. Veía cómo su sangre goteaba por cada baldosa de la piscina, como si cada muerte, cada vez que sufrían, mi cuerpo se volviera cada vez menos humano. Me sentía repugnante. No debía estar viva. Cada año de mi vida, cada respiro que había tomado, me había sido robado. La tía May me hizo un gesto con la cabeza, con una sonrisa de orgullo en los labios. Se levantó y le entregaron un cuchillo de sacrificio. Se metió en la piscina y se acercó a Aren. El chico se desplomó en el suelo, temblando, con las rodillas contra el pecho. La tía May lo agarró del pelo, le levantó la cabeza a la fuerza y le cortó el cuello con la hoja. Sus ojos se posaron en mí y juraría que sonrió. Manchas rojas salpicaban las baldosas amarillentas, un río que fluía bajo los talones de mi tía. Feliz 78 cumpleaños, Charlotte.